Seguimos con el desarrollo del programa a las 3:34. Recibimos la presencia de Adolfo Pérez, director de Promesecal. Estamos cerca del 16 de agosto. El presidente no va a hablar este año en el Congreso. Pero va a ser en el PRM. No hay una actividad en el domingo. Ahí es que debería hablar. Villanueva ha pronosticado. Excelente decisión del presidente. De hecho, Villanueva ha pronosticado que va a haber un incendio. Yo quiero ir para allá, tengo temor. Yo no he pronosticado eso. Usted lo pronosticó ayer que va a haber un incendio. Mira, quiero anunciar algo. Alberto Pineda. Ahora, aclárenle a José que y mucho José, menos delante de un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, porque no se va a entender. Yo me sustenté en un resumen que hizo el portal Te Lo Explico News, en donde señala las distintas alocuciones que ha hecho el presidente el 16 de agosto, a excepción de sus discursos de juramentación ahora, anterior, y que siempre ha pasado algo. Se señaló que en Santiago, con una lluvia, que después con una tormenta, ayer se anunció una tormenta nueva, y que para el fin de semana estará relativamente gravitando, y que le deseaba la mejor de la suerte y que se cuiden hasta de lo que sea, incluyendo hasta un incendio, una planta, una cosa de eso. Claro. Porque siempre cada 16 de agosto pasa algo, porque al final y al cabo él no está obligado por ley, la Constitución no le obliga. Pero si no hay nada que decir también para que haya Congreso. Es un gesto de actuación de parte del presidente para acercar su narrativa al pueblo. Pero siempre ha estado con un FUCU. Hay un FUCU el 16 de agosto. Quiero anunciarle al país, Adolfo Pérez está con nosotros. Vamos a aprovechar la coyuntura el 16 de agosto. Vamos a hacer una mini rendición de cuentas y después nosotros le preguntamos. Brevemente, anunciarle al país, luego de esa llamada de Melton Pineda. ¿Qué dijo Melton en la llamada? Bueno, reitera lo que dijo Melton. Que Félix Reina es el nuevo director de comunicaciones y vocero de la presidencia. Que Archie Barbá como jefe de comunicación en el Banco de Reservas. Que Alberto Caminero va a sustituir a Daniel García Archibar de la dirección de prensa. Y yo quiero anunciarle al país. Y que lo de Homero Figueroa no se ha decidido. No se ha decidido. Que hay como ¿A dónde va? Por eso fue la sotosonrisa del presidente. Yo quiero decirle al país en este momento, a nivel nacional e internacional, que estoy dispuesto a inmolarme. ¿Por quién? Y a ceder esta silla si Melton Pineda viene aquí al show de la tarde. Yo cedo mi espacio por Melton Pineda. Señor. La bazooka, que sería en este programa una locomotora. Cabe aquí. Bueno. La bazooka cabe aquí. Yo me voy de aquí. No veo la jara calladito, no lo veo convencido. Melton es parte de esta familia. Nosotros llegamos juntos aquí. Claro. Adolfo, buenas tardes. Bienvenido a ti y aparte de tu staff que te acompaña. Ya tú tienes 5 años en Promese. Ese ya tú tienes 5 años no tiene mala intención. ¿Es un contrato por tiempo definido? Tú lo estás diciendo porque está yo digo que puede hacer una evaluación, ¿cómo que se le dice? Lustro, y a los 5 años se le dice lustro a los 5. En vez de la ya tú tienes un lustro ahí y tú puedes hacer un balance de lo que es hoy Promesecal y de lo que era. Aunque yo veo que la oposición dice que el acceso a los medicamentos de alto costo y la asistencia social vía los medicamentos que tiene problemas, que presenta problemas. Está el doctor Carlos Sánchez ahora. Eso es hasta normal. Pero ¿cómo lo ves tú que has gestionado esos recursos durante los últimos 5 años? Buenas tardes, muchas gracias, queridos amigos. Pues sí, el lunes cumplimos 5 años. Todavía no lo tenemos, pero ya el lunes tendremos 5 años al frente de Promesecal. Y han sido 5 años de mucho trabajo, intensos, de grandes retos y múltiples desafíos. Recordar que nosotros entramos en los tiempos del COVID-19, de la pandemia, que cuando llegamos ahí el país estaba cerrado, paralizado, los hospitales atiborrados, desbordados de pacientes, la clínica privada también, que había un desabastecimiento no solo en la República Dominicana, sino a nivel mundial, como consecuencia del cierre de fábricas que ocurrió por la pandemia, que no solamente fue el tema sanitario, sino también la interrupción de toda la red de producción y de la cadena de suministro a escala global. Y frente a esas circunstancias nosotros nos tocó entrar a Promesecal y además, y hay que decirlo también, en un escenario político convulso de un cambio profundo, de una ruptura, después de 16 años del Partido de la Liberación Dominicana en el poder, y una crisis también de legitimidad y de confianza de la población frente a escándalos de corrupción que ocurrían a la vista de todos sin sanción, un régimen de impunidad
que bueno, que se pavoneaba en el país y por el cual también se motivó un cambio político que se produjo en aquel 5 de julio del año 2020. Y ese cambio entonces que ocurrió ya de mando en el año 16 de agosto del año 2020. Bueno, pues nosotros 5 años después tenemos muchos resultados que ofrecerle al país. Lo primero que tenemos que entregar a la sociedad dominicana son más de 53.000 millones de pesos comprados en medicamentos en esos 5 años de gestión, frente a los cuales no hemos tenido la primera impugnación, la primera situación, la primera observación, el primer recurso jerárquico interpuesto frente a compras y contrataciones o frente al Tribunal Superior Administrativo. Han sido 53.000 millones de pesos comprados en más de 1.200 procesos de contratación pública, a los ojos de todo el mundo, rindiendo cuentas permanentemente, más de 100, 200 proveedores permanentemente participando en los procesos de licitación de Promesecal, 3 asociaciones que reúnen a los proveedores de Promesecal, que han estado ahí también, testigos de excepción, presenciales, protagonistas, y que pueden rendir cuenta también y explicar lo que nosotros hemos hecho en estos 5 años. Más de 1.200 procesos de contratación pública, más de 53.000 millones de pesos, incluyendo, José, procesos de contratación que ocurrieron en la emergencia de la pandemia, que nosotros tuvimos que comprar desde Promese todos los medicamentos para el sector público y privado para atender el COVID-19. Todo el que se enfermó de COVID en el año 2020-2021, que recibió tratamientos, tanto en el sistema público como en la clínica privada, esos medicamentos se le entregaron de manera gratuita, el gobierno se los ofreció de manera gratuita y fueron comprados, obtenidos a través de Promesecal. Recordar también que nosotros tuvimos una de las tasas de los índices de mortalidad más bajos a escala global. La República Dominicana tuvo un índice de mortalidad que fue la mitad de la media mundial, del promedio mundial, unos 4.000. ¿De la mortalidad, perdón? La mortalidad mundial por COVID a nivel mundial. La República Dominicana fue la mitad del promedio mundial. Quiere decir... Pero no entiendo algo. Tú vas a hablar de los logros a partir de la pregunta que te dijo José, de cuáles son los logros de Promesecal en los 5 años que tú tienes dirigiendo, pero lo que yo estoy escuchando es de salud pública. No, no es salud pública. Yo estoy diciendo que todos los medicamentos que se suministraron a los pacientes que estuvieron incorporados ingresados en cualquier hospital o clínica privada, se compraron en Promesa. Y es bueno resaltarlo porque hay que saber el contexto en el cual nosotros asumimos la institución. Siempre para tú poder hacer una rendición de cuentas debe hacer un contraste entre el tiempo actual y el momento en el que tú inicias. O sea, del momento actual en el que yo me encuentro situado hoy y el momento fundacional de mi gestión, que fue el 17 de agosto del año 2020. Pero bien, tenemos entonces 53.000 millones de pesos comprados de medicamentos, transparencia, rendición de cuentas. 53.000 millones de pesos, ¿cuáles son los medicamentos que prevalecen, los que más ustedes compran y a cuáles tipos ¿qué área de la salud? ¿A cuáles tipos de problemas de salud están asociados? Bueno, esos 53.000 millones incluyen medicamentos del programa de medicamentos de alto costo, que tiene un presupuesto anual de unos 7.300 millones de pesos, y los cuales lo hemos venido comprando desde el año 2021 hasta la fecha. Incluye los medicamentos que hemos comprado para el sistema público hospitalario, hospitales públicos, unidad de atención primaria, cuyo presupuesto actual anda por unos 3.100 millones de pesos al año. Y están también los medicamentos que hemos comprado para la red de farmacia del pueblo, que oscila en unos 1.000 millones de pesos aproximadamente. ¿Cuáles son los medicamentos en los que el Promese tiene que invertir más dinero? Para ver a qué enfermedades. Bueno, el presupuesto de medicamentos de alto costo es el presupuesto más alto que nosotros manejamos, 7.320 millones. La segunda escala son los medicamentos de uso hospitalario, 3.100 millones. La tercera escala, la red de farmacia del pueblo con 1.000 millones. Y entonces para allá, medicamentos de farmacia del pueblo, acetaminofén, omeprazol, 10 millones de unidades mensuales aproximadamente. Luego, el segundo logro que podemos entregarle al país a los 5 años de gestión son las farmacias del pueblo que hemos inaugurado, que hemos entregado, la expansión de la red de farmacias del pueblo. Nosotros hemos entregado 108 nuevas farmacias del pueblo en estos 5 años. ¿Cuántas hay actualmente? Ahora son 653. Para que siga ahí, porque ahorita se puede hacer tarde para la pregunta. Los mochileros de la farmacia del pueblo, ¿se acabaron ya? ¿Qué es eso, los mochileros? Eso está disminuido a su mínima expresión. Nosotros tenemos un control exhaustivo de las ventas, de la dispensación en la farmacia del pueblo de los medicamentos, y con un control riguroso hemos logrado eliminar esa práctica, que era una práctica añosa. ¿Qué era esa práctica? No, que compraban medicamentos en la farmacia para luego venderlo en los barrios, para luego revenderlo y hacer negocio con los medicamentos del pueblo. Pero mira, entonces el segundo legado, el primero es el legado institucional, transparencia, rendición de cuentas, fortalecimiento institucional a través de procesos claros, precisos, que están ahí a la vista de todos, como un libro abierto, lo ponemos a disposición de la sociedad dominicana. Lo segundo, la expansión masiva de la red de farmacias del pueblo, 108 nuevas farmacias, con lo cual nosotros hemos agregado a nuestra cartera de clientes más de 1 millón de dominicanos y dominicanas. Hoy
al día de hoy tenemos 5 millones de dominicanos y dominicanas que asisten mes tras mes a la red de farmacias del pueblo. Nosotros hemos llevado farmacias a distritos municipales, a parajes, zonas rurales, sectores del país que no tenían acceso a medicamentos en su territorio, con lo cual le hemos generado un ahorro en el gasto de bolsillo, primero en transporte porque tenían que ir a municipio cabecera a gastar pasaje para poder comprar un medicamento, y segundo también que le hemos generado también una solución, una alternativa de adquirir su medicamento en el territorio donde ellos viven, promoviendo el desarrollo integral dentro del lugar donde vive la gente. Y el tercer punto que nosotros podemos resaltar ya de estos casi 5 años de gestión que cumplimos el lunes, es que nosotros hemos mejorado de manera sostenida el abastecimiento a los hospitales públicos. Nosotros, cuando llegamos allá, el presupuesto era unos 1.500 millones. El presidente Luis Abinader duplicó la inversión de Promesecal para comprar medicamentos para entregar a la unidad de atención primaria y a los hospitales públicos. Y hoy Promesa entrega, en términos de cantidad, en términos de volumen, prácticamente el doble de unidades de lo que se entregaba en el año 2020 a los hospitales públicos. ¿Qué significa entonces? Que los hospitales ahora están mucho mejor abastecidos que antes, tienen más capacidad de dar un mejor servicio y les representa también un ahorro fundamental a la hora de comprar medicamentos. Fito, mira. Me dicen Fito, por Adolfito. Sí, Fito, hermano mío. Sí, Adolfito. Como el inmenso Fito Páez. Sí, Fito Páez. Sí, no, que al final, como siempre. Con diferencia, ¿verdad? Con que al final, como siempre, voy a hacer una anécdota con él y su padre. Por eso, al final. Bien. Miren, Promese es un legado histórico que produjo el gobierno de un presidente demócrata como fue el presidente Salvador Jorge Blanco. Fue en ese gobierno. 1984. Maltratado injustamente. Es increíble, señores, y este no es el tema, que Jorge Blanco, ni siquiera un banquito de un parque miserable, lleva su nombre. Por eso es República Dominicana. Oye, de veras. Sin embargo, qué buen señalamiento. Sí, claro. Porque para mí Jorge Blanco fue que comenzó la modernización de la economía dominicana. Que somos así. La reforma es que lo dije en Univisión una vez. Los dominicanos no honramos a nuestros grandes vivos y olvidamos... No son los dominicanos, está en su gobierno que lo pongan. No me interrumpa. Los dominicanos no honramos a nuestros grandes vivos y olvidamos a nuestros grandes muertos. Frase Emilio Ángeles. Mira. Bueno, esa frase es tuya. Sí, claro, Univisión. Lo hice. Yo pensaba que era Yo pensé que esa es mía. Digo, él adaptó. La mejoró. Una versión nueva. Le idealicé porque se me encomendó en Univisión hacer un programa, la historia de los grandes del merengue, y me puse a analizar lo que éramos nosotros como Bueno, la frase original es que honramos a los grandes vivos cuando son los grandes muertos. Pero tú le hiciste una adaptación. Me le fui por ahí. Bien. Versión Emilio Ángeles. Entonces, versión Emilio Ángeles. Fue una parte fundamental social del gobierno del presidente Jorge Blanco. Le pregunto a Fito Pérez. Fito, ¿entiendes tú que Promesa actualmente está jugando ese rol social con los descamisados, desarropados y huérfanos de la fortuna de la República Dominicana en este momento? Pero claro, mira, nosotros en la red de farmacia del pueblo estamos vendiendo, y eso es parte también de la rendición de cuentas frente al país, más de 1.000 millones de pesos por año de manera constante, de manera consecutiva en los últimos 3 años. Y en este año también lo vamos a lograr. ¿Cuánto hay que invertir para vender 1.000 millones? ¿Cuánto hay que invertir? No, porque se traslada el precio de adquisición al precio de venta, no se le pone margen de beneficio. Nosotros en el año... ¿Ni más ni menos? No, ni más ni menos. Aproximadamente, porque hay medicamentos que pueden tener una variabilidad, pero está muy cercano. Mira, nosotros, lo primero es, José La Luz y Emilio Ángeles, que en Promesecal no se han tocado los precios de los medicamentos en 5 años. El presidente Luis Abinader, celoso defensor del interés nacional y de las necesidades de ofrecer soluciones a las necesidades de salud de la gente, nosotros hemos en estos 5 años vendido, por ejemplo, en el año pasado, más de 1.200 millones, en el año 2023, más de 1.200 millones, en el año 2022, más de 1.100 millones de pesos de medicamentos. Y los precios de los medicamentos en la farmacia del pueblo se han mantenido inalterables y sin alteración alguna durante los últimos 5 años de gestión. Si nosotros comparamos los precios de medicamentos de la farmacia del pueblo con la farmacia privada, por ejemplo, una comparación rápida del año 2024, donde nosotros dispensamos medicamentos por el orden de los 1.200 millones de pesos y los facturamos al precio más barato de la farmacia privada que usted encuentre por ahí, nosotros le generamos un ahorro al bolsillo de la población dominicana de más de 5.800 millones de pesos por año. Si nosotros llevamos esos 5.800 millones de pesos a los 5 años de gestión que yo tengo al frente de Promesecal y que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader,
Yo te podría decir aquí que nosotros le hemos ahorrado a través de la red de farmacias del pueblo a los bolsillos de los dominicanos y de las dominicanas más de 25,000 millones de pesos en 5 años de gestión del presidente Luis Abinader. Por tanto, ahí está el rol social, la función de garante social del Estado Dominicano que se manifiesta a través de Promesecal como un brazo del gobierno del presidente Luis Abinader en beneficio de la gente, especialmente de los más vulnerables, de los de menores ingresos, de aquellos que no pueden pagar el precio de una farmacia privada. Ahora, Adolfo, placer siempre tenerte por acá. Escuchando tus planteamientos, vamos a entender que la institución lleva un trabajo, un arduo trabajo. Porque 1.200 licitaciones es un proceso complejo. Ahora, Adolfo, la población tiene dos vertientes en cuanto a la situación de los medicamentos. Primero, la confusión administrativa que hay con medicamentos de altos costos, que siempre se le indalga las situaciones a ustedes como institución. Se le indilga, perdón. Estaba pensando otra cosa. Y por otro lado, está el hecho de que todo el mundo se queja de que no hay medicamentos, de que las farmacias Promesecal están desabastecidas, que hay algunas hasta cerradas. Entonces, ¿cuál es la versión en función a lo que se extrae desde la población o lo que tú señalas en función a la dinámica de la institución? Vamos a comenzar por la segunda parte de la pregunta. Si nosotros estamos vendiendo 1.200 millones de pesos al año, quiere decir que las farmacias están abastecidas, porque esos 1.200 millones de pesos que se depositan en cuenta única del Tesoro no van a salir de mi bolsillo. ¿Cómo ha sido la progresión de la venta? No, más de 1.000. ¿Siempre estaba en 1.000? Anteriormente era menos de 1.000, pero después que nosotros estamos allá, especialmente el año 2022, han sido más de 1.000 millones de pesos de manera consistente año tras año. Y el presupuesto que tenemos para medicamentos de farmacia del pueblo es como unos 980 millones de pesos. Claro, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Promesecal es un programa social que tiene un techo, un tope, y la capacidad de nosotros dispensar medicamentos es el techo, el límite presupuestario que nos coloca el gobierno todos los años, porque el dinero que se vende de medicamentos a la farmacia del pueblo no se utiliza para volver a comprar medicamentos y renovar inventario. Ese dinero se deposita en cuenta única del Tesoro, está ahí, es medible, es un ingreso por tesorería al gobierno central, y por tanto entonces nosotros tenemos un presupuesto anual que agotar entre 653 farmacias, 12 meses del año, 52 semanas, 365 días. La farmacia hoy, yo te puedo decir que hoy Promesecal vive su mejor momento. El almacén central de Promesecal, si tenemos un problema hoy es que no tenemos espacio donde colocar tanto medicamento. Estamos full, estamos al tope de medicamentos. Estamos que no cabe un mandado, como dice el dominicano. Pero será un problema de distribución. Y espera, no hay ningún problema de distribución. Y estamos también preparados para tener los próximos 4 meses, van a ser los 4 mejores meses de la historia de la red de farmacia del pueblo. ¿Por qué? Porque tenemos los almacenes llenos, estamos llenos de medicamentos, tenemos de todo. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Tú crees que si abrimos esos teléfonos nadie va a decir? No. Pero primero que mira, no, pero que no, yo fui a la ahí voy. Ahora, ¿qué Cuidado, ocurre? hay mucho ¿Qué ocurre? concepto Que el ahí. presupuesto de Promesecal para la farmacia del pueblo oscila en los 1.000 millones de pesos al año y la demanda está por los 2.000 millones de pesos al año. Pero medicamentos de diabetes, de presión. Sí, eso lo tenemos todo ahora mismo. Que la gente se queja Están que no hay. todos. Yo te aseguro a ti que hoy nosotros en el almacén central de Promese tenemos todos los medicamentos para la diabetes, tenemos todos los medicamentos para los hipertensos. Y lo estamos, voy para allá. Y tenemos todos los medicamentos para despacharlo en los próximos días. Ya nosotros hemos despachado en lo que va de este mes más de 25 farmacias de las principales, las trazadoras del Gran Santo Domingo. Y yo espero que en 15 días todas las farmacias del mes van a estar totalmente reabastecidas, porque esto es mensual. Cristal. Con los medicamentos de alto costo, que él me preguntaba, bueno, tiene un presupuesto de 7.320 millones de pesos. El presupuesto eran unos 3.000 millones, un poco menos en el año 2020. Y no hay. Pero no, hay medicamentos de alto costo y los pacientes lo están recibiendo, los que están dentro del programa. Ahora bien, hay una lista de espera de 3.000 pacientes, porque tú no puedes entregar un medicamento si tú no tienes la disponibilidad presupuestaria para comprarlo. Porque cada vez que tú entregas un medicamento, ese medicamento se compró con un presupuesto. De un año, eso es dramático. No, pero vamos a estar claros. Bueno, tenemos dos maneras de ver la botella de agua, o media llena o media vacía. Yo prefiero ver lo que el presidente Luis Abinader ha llenado en la botella. La botella estaba por ahí, tenía 2.000 millones, el presidente la lleva en 7.300 millones. Perfecto. Todavía falta para terminar de llenar la botella. Y esos son los pacientes que están en lista de espera. Yo estoy como un poco confundida con todo lo que tú estás diciendo. Bueno, sí, yo estoy peor que el vamos a Mayimbe explicar. ahora mismo. Porque todo lo que tú estás diciendo
no coincide con lo que piensa la gente, con lo que percibe la gente, la queja e incluso las muertes que han sido reportadas en la prensa de personas que han muerto porque no han podido recibir un medicamento de alto costo. En tu alocución, tú has señalado 3 logros. El primero, la compra de medicamentos, lo cual yo no creo que sea un logro, porque esa es la función de Promesecar. Abrir más boticas populares y un aumento del presupuesto. Sin embargo, justamente estos 3 logros son los que me chocan, porque si hay un aumento del presupuesto y tú dices que se han ahorrado 25,000 millones de pesos a la gente que compra medicamentos, que no comprándolo en una farmacia regular, se ha ahorrado ese dinero, pero al mismo tiempo tú dices que ustedes han generado 1.200 millones de pesos en venta, que se va a la cuenta única del Tesoro, pero hace unos días tú en un programa de televisión dijiste lo siguiente, que Promesecar tiene un almacén lleno de medicamentos, pero que no tienen dinero para distribuirlo. No, yo no dije eso. Eso lo dije, eso lo han dicho versiones interesadas que han tergiversado. ¿Qué fue lo que tú dijiste entonces? ¿Tenemos dinero para distribuirlo? Por supuesto, claro que sí. Lo que yo digo es que los programas sociales tienen un techo y están establecidos en la Ley General de Presupuesto. Si yo tengo un presupuesto de 1.000 millones de pesos para la asignación de compra de medicamentos en Farmacia del Pueblo, yo no puedo vender en un año 2.000 millones en la Farmacia del Pueblo, porque solamente compré 1.000 millones en medicina y eso es lo que le puedo llevar a la población. Eso fue lo que yo... Entonces, lo que yo dije fue que nosotros tenemos los almacenes llenos, pero yo tengo, por ejemplo, los medicamentos, la demanda de medicamentos, por 4 meses, por 6 meses, garantizada en el almacén central. Ahora, no quiere decir que yo voy a despachar la demanda de 6 meses, que la tengo ahí en el almacén, que lo voy a tirar todo a la calle en 30 días, porque yo tengo una responsabilidad de mantener un comportamiento armónico de las ventas de Promese conforme la demanda y conforme la disponibilidad presupuestaria. Entonces, yo lo que quise decir es que si la demanda que yo tengo al año son 2.000 millones de pesos, y yo tengo 1.000 millones de pesos en almacén, yo no puedo de manera irresponsable lanzar esos 1.000 millones en 6 meses para satisfacer la demanda a un 100%. Un déficit Jugando pelota a los empleados ahí porque entonces, yo lo que te estoy explicando es que nosotros nos preparamos con una planificación adecuada, que tenemos los medicamentos porque los compramos en tiempo oportuno y que lo estamos despachando a todo el país conforme a la programación y a la planificación que tenemos. Mi pregunta es, ¿por qué ese breve, dinero, Cristal, por favor. yo dejé que la aclarara, yo no he hecho la pregunta. Parece que no es un debate entre ustedes. No, yo no soy Jonathan, yo no debato con invitados. Adelante. Yo aquí no soy la figura. Ya le vienes a ver a Jonathan. La figura es él. pero te escuchamos. Yo estoy aquí para que la gente sepa. Adelante. Como tú dijiste que se genera un dinero y que ese dinero va a la cuenta del Tesoro Nacional, ¿por qué desde Promesecar en 5 años tú no has gestionado que ese dinero vuelva a Promesecar para poder incluir dentro de esa lista? No. Me has respondido y no he hecho la pregunta, pero está bien. Porque hay mucha gente que no tiene acceso a medicamentos de alto costo y tú muy bien has explicado que no lo tiene porque no está dentro de la lista y hay un presupuesto que va a otros medicamentos. ¿Por qué entonces, si las farmacias del pueblo, Promesecar, con la venta y compra de medicamentos genera dinero, ese dinero no se reinvierte para que más dominicanos puedan tener acceso a esos medicamentos que necesitan y evitar que siga muriendo gente porque no tiene para comprarlos? Vamos a aclarar las confusiones porque estamos hablando de peras y manzanas, de dos cosas diferentes. Una cosa son las farmacias del pueblo y otra cosa es medicamentos de alto costo. Sí. El programa de medicamentos de alto costo no vende medicamentos, los entrega como donación a una población de enfermedades catastróficas. Promesecar solo tiene el rol de la compra de esos medicamentos, el pago a proveedores y luego la dispensación individual a cada uno de los pacientes ocurre a través de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo, que es una dependencia directa del Ministerio de Salud Pública. Número 1. Número 2. El dinero de las ventas de medicamentos de Promesecar, de las farmacias del pueblo, no se reinvierte porque es una práctica establecida desde hace más de 10 años, correcta para fines de transparencia, de que todos los ingresos de las dependencias públicas deben depositarse en cuenta única del Tesoro. Y entonces el gobierno central, que en la nueva ley de presupuesto del año siguiente, asigna las partidas presupuestarias a cada una de las instituciones conforme a cómo se ha establecido y estructurado ese presupuesto. No quiere decir que ese dinero no regresa a Promese, no regresa de manera directa, inmediata, pero ese dinero que alimenta esa cuenta, obviamente al año siguiente vuelve y se coloca en una nueva ley de presupuesto y con esa nueva asignación nosotros hacemos la compra para el año correspondiente. Esa es una práctica que implementó el presidente Danilo Medina, que yo entiendo correcta porque fortalece, promueve la transparencia, porque se puede verificar qué se está haciendo con esos fondos públicos para que las instituciones no hagan uso discrecional del dinero que reciben por la vía de captaciones, porque en el pasado lo que ocurría era que un director, un incumbente,
que, por ejemplo, podía vender 500 millones de pesos de medicamentos a través de la farmacia del pueblo, como ese dinero se quedaba en la cuenta de la institución, hacía un uso discrecional y lo podía gastar en nómina, en transporte, en dieta, en publicidad. Bueno, ya es una práctica de corrupción, pero al margen de la corrupción también podía utilizarlo de manera discrecional conforme a su criterio. Entonces, el presidente Danilo Medina, en aquel momento, lo que hace es que lo coloca para que se deposite en cuenta única del Tesoro y que ese dinero entonces se distribuya en el presupuesto general de la Nación conforme a una planificación que ocurre en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto. Sí. Es decir, le da institucionalidad, le da, digamos, profundidad a la mirada del uso de los fondos públicos en el largo plazo. Adolfo, a propósito del tema corrupción, que muy bien tú en tu intro enunciabas cuando decías que en el pasado había un manto de corrupción y que hoy tenemos un manto de santidad, lo que... Bueno, yo digo las causas que motivaron el cambio político en el año 2020. Aquí todos marchamos para luchar contra la corrupción y por el cese y el fin de la impunidad. Ese fue un movimiento ciudadano que despertó a la conciencia nacional. Sin cámara de cuenta todos son santos. Pero yo voy a aprovechar entonces ahí mismo ya con tu replanteamiento. Todos luchamos, o sea, dentro de un gran grupo que lucharon contra la corrupción. Una pregunta, ¿y ya se le acabó la lucha contra la corrupción? Bueno, yo creo que ahora está más robusta que nunca. Y déjame eso ahí, que tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa y venimos con esa respuesta, con la pregunta de Grimer y con otra pregunta. Pero un coheto lo que vino hoy. Un pico de oro. Seguimos en esta conversación con Adolfo Pérez, el director de Promescal. Fito Pérez. Y antes de la pausa, Félix le había hecho una pregunta. Pero yo se la voy a replantear. Vamos a ver. Replantear. Con nombre, si quiere con nombre y apellido, o si quiere las dejo sin apellido. ¿Qué sé? A propósito del tema corrupción y esa lucha inmensa que se hizo por la lucha contra la corrupción, ¿qué opinión te merece, o si aún tú persistes, tú como persona, persistes en la lucha contra la corrupción luego de estos 10 casos que te voy a señalar? 10. Destitución de Plutarco Arias por el escándalo de la jeringuilla o la jeringa, que yo sé que tú no tuviste ahí, porque un tipo que ha demostrado yo la compré la jeringuilla. Sí. ¿Fue esa jeringuilla la compré yo. ¿Esa? Pues explícamelo entonces, porque fue destituido por eso. Pero eso es una apreciación tuya, pero la verdad es que esa jeringuilla, ese proceso se cargó primero por salud pública y luego del escarceo, se desmontó de ahí. Del escarceo, no, acláralo. Del escarceo, acláralo. Y entonces luego el proceso... Luego de la cancelación, por vicios y corrupción, entonces tú lo hiciste tú. El proceso se hizo desde Promesa y se compraron esa jeringuilla y fueron las jeringuillas con las que se vacunó a la población dominicana con el tema del COVID-19. La vacuna que trajimos, Sinovac de China, la que vinieron, la Pfizer. ¿Y cuántos presos hay por la cancelación del proceso en salud pública? Ese proceso no se ejecutó en salud pública, el proceso se hizo en Promesa. Ese proceso se desarrolló en Promesa. No, pero espérate, vamos a ver. Y se compraron como a 3 pesos. Tú lo completaste en Promesa. No, yo no lo completé, yo lo hice. Lo hiciste, pero se canceló primero en salud pública. Sí, se canceló. ¿Y por qué se canceló? No, ¿Por santo, por bueno? Habría que ver. No, habría que ver. Entonces, ¿cuántos presos hay por esa compra que estuvo involucrado, que se llevó el ministro de Paso en esos momentos? Bueno, ese ministro salió del gobierno y las jeringuillas se compraron desde Promescal y ahí está ese expediente de sí, pero tú la compraste después cancelado por corrupción, el expediente, que se llevó el ministro con todo. Ya esa es una apreciación tuya. No, mija, no puede buscar en los medios porque está en los medios. Es que no puede haber corrupción si eso no se logró. Ese proceso se publicó y se canceló antes ni siquiera de haber recibido las primeras ofertas. Yo voy a acudir. ¿Cómo puede haber corrupción? Que no se ejecutó ni se adjudicó. No, imposible. Ni siquiera se recibió la oferta. Pero yo voy se publicó y como a la semana se canceló. Pero yo voy a acudir a mi amigo Víctor Villanueva como letrado de consulta. ¿Cómo así? Si el intento de homicidio también no se espera en la ley. No, pero la tentativa. La tentativa no se. No hay un intento. La tentativa. Pero espérate, no, es que yo estoy. No, vamos a ver esto. Yo lo estoy liberando porque él aclaró que él lo hizo transparente. Ahora bien. Bueno, que se compraron de promesa. Salud Pública hizo ese proceso y se canceló por corrupción. Y es una tentativa de corrupción, al igual como cuando hay un delito. Usted no lo mató, pero intentó matarlo. No puede ser que en este país sigamos en eso. En el Código Penal, no, en el de ahora, es que la tentativa se castiga como el delito. Entonces, ese ministro que se lo llevó, que lo cambiaron por eso mismo, por el tema de corrupción, de la jeringa, está en su casa para arriba, abajo, porque no ha pasado nada. ¿Me equivoco? ¿Y eso no es corrupción? Es que ese proceso pero no se desarrolló. Está en su casa porque no es corrupto. Ese proceso no se realizó. No se realizó. No hay cámara de cuenta. Y esas jeringuillas se compraron en Promesa y ahí están los precios que se compraron. No, eso sí. Yo tenía también aquí el tema de la recuperación por el programa de medicamentos, de Promescal. Pero aunque vaya a la cuenta única,
tú no tienes una idea de cuánto se recupera y si en lugar de dejar pérdida, deja beneficio. No, pero claro que tenemos la idea porque eso se contabiliza. Okay. Yo te dije que, por ejemplo, en el año pasado fueron más de 1.200 millones. En el 2020. No, pero ese es el gasto. No, ese es lo que El se recuperación. Lo que se cobra, lo que entra por caja en la red de farmacia del pueblo, Ajá. que se deposita en cuenta única del Tesoro todos los años. Cuando tú consolidas esos ingresos. Pero si tú compras que se depositan, un acetaminofén Sí. en medio centavo de sí, dólar, el precio se traslada. Mira, Greimer. se traslada y deja beneficio. No, mira, oye cómo funciona. Oye cómo funciona. Nosotros compramos los medicamentos y esos medicamentos se compran a los precios a cada precio determinado en función del proceso de licitación que se desarrolle, los oferentes, las ofertas que hagan y demás. Luego hay un conjunto de operaciones como nómina, como transporte, combustible, todo eso Los gastos se cubre, los administrativos, gastos sí. operativos y administrativos se cubren, entonces ese es el subsidio del gobierno. Sí. Y entonces ese precio de adquisición, lo que se compra en $1, se vende en $1, lo que se compra en 50 centavos, por eso los precios de los medicamentos son tan baratos. Claro, ya eso ha cambiado un poco porque como nosotros tenemos 5 años que no subimos los precios, hay algunos incluso que se venden más baratos que como se compran, porque han pasado 5 años. Porque el programa no es generar beneficios. El programa no es la persigue solución. renta, no persigue rentabilidad, no persigue lo que no deja es pérdida, digamos, en sentido general. No, porque esto no es un negocio. Promesa no es una farmacia privada. Muy bien. Promesa es un programa social para garantizar acceso a medicamentos y por eso nosotros vendemos un tratamiento para la presión en $23 al mes. Muy bien. Tú tienes problema de la presión y tú con $23 vas a una farmacia del pueblo y tú tienes tu pastilla garantizada. Los seguros Y esa pastilla es la misma que una persona, perdón, José, podría adquirir a un precio Grimer, más alto. Perdón, Grimer también. Sí. Lo pregunto porque muchas veces la gente tiene la impresión de que el medicamento que compra en una farmacia comercial es mejor que el que puede comprar en una botica porque asume, aunque no sea así, que como es más barato no tiene quizás la misma efectividad. O la misma calidad. Tiene la calidad y tiene la efectividad. Pero 23 pesos es muy poco. Bueno, lo que pasa es que nosotros José, poco para ti. poco Pero para para ti. el que vende China en la esquina no es poco. El que tiene que comprar Es un medicamentos desayuno. semanal para la presión. Claro. para la- Pero oye, No, es que pregunté mal. Vamos a ver. El precio al que compra Promese ese medicamento para el tratamiento de la hipertensión son 23 pesos. Sí. Pues si son 23 Vamos, pesos. vamos. Ustedes Pero yo te puedo decir, lo transfieren al público y ya yo retiro entiende lo siguiente, pero entiende lo siguiente, mire, para que esto quede claro y no dejar. 23 pesos. Oye, pero oye esto, José, no, es que Y entonces, ¿por qué en la farmacia privada lo venden Pero tan caro? hay que esperar la otra ronda. Déjame por terminar. muchas razones. Mira, Son genéricos. primero, Déjame terminar, José. bueno, pero lo más importante, déjame puntualizar lo siguiente. Mira, una insulina glargina recombinante, la que le llaman por la marca comercial insulina Lantus, nosotros la vendemos a 350 pesos. Esa insulina en la farmacia privada cuesta 1.800 No pesos. abuso, coño. Pero oye, lo que te voy a decir. Y 2.000 y pico. Son depredadores. No, pero son oye lo siguiente, de la misma marca. De la Idéntico misma producto. marca. De la misma marca. Voy La para única allá. diferencia Coño, es- pues, pero consumidor la no única debería diferencia es permitir que tú esa la fuiste a vaina, buscar ¿no? en un estante de una farmacia privada y aquí la cogiste en una farmacia El del pueblo. seguro Entonces, médico, tú me vas el a decir uso- a mí que no tiene calidad, pero es la misma. Vamos, el seguro. Vamos a ver. La gente tiene su Se seguro. me van a caer los santos del altar. Alguien gritó aquí. Hay una conversación paralela. Sí, me- oye, ¿qué me pasa, perdí. Fito? Oye, ¿qué pasa? Aquí alguien en el estudio tiene una farmacia. pero- Y cuando Pero es yo serio, dije pero es serio. que la Lantus vale, ¿cuánto ustedes la venden? De 300 a 1.800. Yo dije, pero consumidor no deberá permitir eso. Y entonces como que se me removió un santo del altar. Pero seguimos con Él dirá él. que no solo de la comunicación vive el hombre. Bueno, el tema de los seguros, los seguros. La gente con qué seguro puede ir a comprar a Senasa, esa es la No, pregunta. nosotros no aceptamos A la seguros. farmacia. En la farmacia del pueblo nosotros no aceptamos seguros. Se vende solamente con efectivo. Banco Pago de efectivo. subsidiado. Pago de efectivo. Ahora bien, tarjeta. no, pago efectivo. Ahora bien, nosotros a través de las unidades de atención primaria tenemos un programa que se llama Pero Más Senasa, Salud. perdóname, pero en un proceso de reforma interna, Senasa debería estar incorporado a Sí, eso. yo pienso que sí. Senasa. Yo estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de yo acuerdo. estoy de subsidiado, Estoy de acuerdo. y contributivo. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Pero te digo más. Nosotros, el presidente Luis Abinader, para los pacientes diabéticos e hipertensos, implementó la estrategia Más Salud y Esperanza de Vida
programa HEARTS de la OPS. Este es un programa que viene de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Y nosotros entonces a los pacientes del régimen subsidiado de SENASA le damos de manera gratuita, sin ningún pago, los medicamentos para hipertensión y diabetes, 17 medicamentos, incluyendo las insulinas, sin tener que hacer ningún gasto de bolsillo. Okay, pues entonces, van a la unidad de atención primaria, o sea, se meten, entran, digamos, incorporan por ese modelo de atención y ahí en la farmacia del pueblo, de manera gratuita, le dan la receta. Ellos llevan la receta ahí y le dan su medicamento. Entonces, Adolfo, mira, eso debería incorporarse. Eso existía, eso no se lo inventó bien. No, el programa más. Eso existía. Todos se meten a tu ahora. Te llamo a Chanel, eso existía. Porque están al lado ahí. Porque están al lado del invitado. Eso hay que controlarlo. Eso hay que controlarlo. Si me preguntas, eso hay que controlarlo. Esencial. Si me das responder una vez. No, pero que existía un programa piloto que se había hecho en unas 25 unidades de atención primaria. Gracias, Adolfo. Justo. En 25 unidades de atención primaria. Gracias, Adolfo. Justo. Y por el tema de la pandemia del COVID-19, que entró cuando todavía el PLD era gobierno, se suspendió. Nosotros utilizamos esa herramienta mundial que es la estrategia HEARTS, la incorporamos en todo el primer nivel de atención y hoy es un proyecto modelo de éxito de la República Dominicana por el cual el país ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como campeón de la lucha contra la hipertensión y diabetes. Adolfo, y el país va a estar recibiendo en septiembre un premio internacional por el acceso a medicamentos y esos medicamentos se llevan a través de la red de farmacia del pueblo, se compran a través de Promese y están ahí. Medicamentos para la presión, medicamentos para la diabetes, totalmente gratis para los pacientes. Tiene que hablar más a los medios. Dale. Como tú eres un potencial director de SENASA. No lo soy. O del Sistema Nacional de Salud. Espérese, porque el Estado funciona con gente eficiente. Espérese. Lleve la propuesta. Excelente, Graimer. Lleve la propuesta, mi querido amigo Adolfo, de que el SENASA debe ser usado y recibido en la farmacia del pueblo. Claro. Ahora, esa es una propuesta que tú debes hacer al presidente. Estoy de acuerdo contigo. Y la otra es, medicamento de alto costo. Dice que no tiene ningún costo. La gente va y pide su asunto. Hay gente rica con dinero que va a buscar medicamentos de alto costo, pudiendo pagarlo. Eso debe ser modificado. Clase media alta y alta que van a recibir. Ya ese es un ámbito, una jurisdicción del programa. No, yo se lo pregunté a. No, pero déjame explicarte. Es una jurisdicción del programa, que es quien recibe los pacientes que quieren ingresar a él, el listado de pacientes, y ellos deben hacer una evaluación. Debe haber un sesgo exhaustiva y entonces privilegiar a esa familia de escasos recursos que no pueden comprar medicamentos. Te voy a decir que es un doble de. Yo siento que todos los programas del gobierno, los programas sociales, deben estar orientados a la gente de menores ingresos. Claro. Yo creo que todo aquel que pueda pagar algo por sus ingresos, por su bolsillo, debe pagarlo, porque tú no debes ir a una farmacia del pueblo a comprar un medicamento en un Mercedes-Benz, ¿verdad que no? Tú debes estos programas son programas de apoyo social para las familias de escasos ingresos y deben ser orientados. Gente con cuartos, succionando presupuestos. De hecho, dice Andy Dawager, dicen que sí, los compañeros, que el Estado Dominicano tiene demasiado subsidio, demasiada ayuda social. Dice Andy, eso habla de las pensiones, habla de SENASA, una visión neoliberal, habla de Supérate, de Promese, pero en realidad, si en República Dominicana hay una cobertura universal de riesgo de salud a través del sector privado y de SENASA y de instituciones como el SEMA o la de la UAS, no debería todo el mundo que vaya a una botica popular, a una farmacia de Promese, debería presentar un carnet de afiliado a alguna porque de todo el mundo tiene. Porque tenemos cobertura universal. Sí, ¿No es así? Bueno, yo en función de lo que dice Graimer. Yo comparto y son de los proyectos que nosotros tenemos. Un rico no puede ir alto costo. Y ahora mismo puede. Claro. De los programas que nosotros tenemos en agenda desarrollar en Promese, uno es ese, la incorporación de los seguros para que puedan también, no solamente haciendo el gasto de bolsillo, que aunque es muy mínimo, lo ideal sería a través de los seguros. Pero mira, y a los seguros les conviene porque lo que se vende en Promese por un precio rinde mucho más que el gasto que se hace en la farmacia privada. Y con relación a lo que tú hablabas del economista, el doctor Dawager, bueno, esa es una visión neoliberal, digamos, de una visión, un pensamiento económico-político que no solamente lo sostiene él, sino en muchas partes del mundo, pero yo creo que es discutible porque también lo sostiene Milei, Javier. Bueno, Milei. Sí, pero la verdad es que si nosotros tenemos una paz social, una cohesión social, un clima de gobernabilidad,
que permite que se desarrollen negocios con éxito en la República Dominicana, obedece fundamentalmente a que las políticas sociales del presidente Luis Abinader han mantenido a la gente de menores ingresos recibiendo lo básico en la sociedad dominicana. Porque todos sabemos que si aquellos que no tienen nada no reciben ningún apoyo del gobierno, entonces, ¿qué pudiera pasar con la gobernabilidad, con el clima de paz, de estabilidad política que tenemos en el país? Yo creo que tenemos que ponderar todos los elementos. Es muy fácil ver las cosas desde aquel lado del mostrador del que tiene todo resuelto. Yo creo que también muchas veces tenemos que ponernos de aquel lado de la mesa y entender que hay mucha gente que por razones de edad, por razones de salud, por razones de educación, por múltiples razones no tiene la capacidad de generar los ingresos para resolver sus necesidades básicas existenciales. Y yo creo que esa política del presidente Luis Abinader es correcta. Y es tan correcta que ayer el presidente en la semanal, cuando hablaba de los logros del gobierno, mostraba indicadores del Banco Mundial, de la calificadora de riesgo, del Programa Mundial de Alimentos, de la FAO, en fin, indicadores de organismos multilaterales, y todos reflejaban las mejorías sustanciales que se han evidenciado en la República Dominicana. Y esas mejorías obedecen también a que el presidente ha sabido combinar la parte del desarrollo de obras de infraestructura con una política social consistente en llevar apoyo a la familia más necesitada de la República Dominicana. Adolfo, ¿a qué se debe? Él hablaba de Estonia, de Suecia. ¿A qué se debe? Él hablaba de la República. No, lo que yo vi ayer en la semanal fue porque el presidente. Tú decís que la clase media se ha expandido, que tiene mayor poder adquisitivo, eso cayó como tan burlesco. No súbete a una guagua pública ahora y di eso. Yo lo que vi al presidente. Le corta al mismo presidente, no lo garantiza nada. Yo vi al presidente Luis Abinader comparar la República Dominicana del 2019 con la República Dominicana del 2025. Adolfo. Eso es lo que es un gobernante. En ese mismo orden. La política es contraste. La del 19 es fácil porque había pandemia. No, en el 20 fue la pandemia. Aferrarse ahí. En el 20 fue la pandemia. Sí, pero los indicadores empezaron a caer ahí. No. Pero, los indicadores del 19. Y el presidente lo dijo. No tomó el 20. Y incluso el presidente decía, no hemos gobernado 5 años, son 3. Porque 20 y 21 hay una realidad. No hay una realidad. Los avances que se han logrado en el país crecen de manera exponencial, porque en vez de lograrlo en 5 años, han sido en 3 años. Pero es difícil. Adolfo. Adolfo. Con Adolfo hay problema porque entonces es mi amigo y ¿cómo así? Un hermano. Un hermano. Entonces uno no castiga a un amigo, un hermano. Pero ¿y entonces para qué ya? Pero entonces para mí es disparar. Dedícale un poema. Difícil, Dedícale un no poema. se lo podría dedicar, pero te voy a preguntar, Adolfo, para entrar en consonancia con lo que dijo Cristal ahorita y con lo que piensa el pueblo. ¿Qué es eso? Cristal. Pero uno dice cristal de bonito, de cariño. No. ¿A qué se debe, Adolfo, que ustedes, comenzando por el presidente y seguido por ti en estos momentos, cuando hablan a los dominicanos, un micrófono como RS Media, que lo escucha el país entero, un solo micrófono, un solo televisor, un solo radio, pintan un país ideal como Lewis Carroll y Alicia en el País de la Maravilla, pero la gente entiende todo lo contrario. ¿A qué se debe ese contraste entre lo que ustedes predican y lo que la gente percibe? Bueno, justamente a lo que tú acabas de decir, que ustedes como opositores o como voces contestatarias al gobierno quieren comparar el gobierno de Luis Abinader con el país perfecto, con el país ideal. Y nosotros comparamos... No, que Abinader no pinta el país ideal. Déjame decirlo, si me permite, ¿verdad? Pues yo te dejé hablar. Nosotros comparamos el país de 2025 con el país de 2019. El país de 2025 todavía dista mucho de ser el país perfecto, el país ideal. Ahora, lo que está claro es que si nosotros comparamos el país de hoy con el país de 19, los avances son inocultables. ¿Por en qué materia, por ejemplo? Lo que pasa es que cada vez que el presidente habla, la oposición quiere contrastar el presidente pero vamos a ver, Adolfo, y su gobierno con el país perfecto. Vamos a ver en qué materia. Que no fue el país que ellos dejaron. Pero vamos a ver en qué materia. Vamos a ver. Electricidad. Tenemos más electricidad hoy, o sea, damos más luz hoy en el 2025 que en el 2019. Pero por supuesto. Lo primero es... o sea, hay menos pagones que antes. Por supuesto. Y lo primero, el primer dato relevante, que es muy sencillo, es que la demanda de la electricidad, de la energía eléctrica en la República Dominicana en el 2025, solamente como consecuencia del crecimiento de la economía y de la expansión de vivienda, ha aumentado significativamente. O sea, hoy tenemos mayor consumo de energía que teníamos hace 5 años. Pero perdón, porque recuerda que el crecimiento de la demanda es vegetativo de un 5% cada año. Pero si estamos dando... No, es que crece automático, eso es vegetativo. La pregunta tuya es si hay más generación. Hay más generación hoy. Porque si no, tú no pudieras sostener... Tenemos mejor educación hoy que en el año 2019. Bueno, ayer el presidente en la semanal, cuando expresaba los resultados del gobierno, él decía
que aunque ligeramente se ha evidenciado en las pruebas PISA y en los informes mundiales que el país avance en educación, que no ha sido el salto, digamos, a la velocidad que nosotros pero está mejor que el 19. pero estamos mucho mejor que el 19. ¿Y el analfabetismo está mejor? Estamos mejor. No, perdón, finalmente. Mejor. En el tema de la educación, del analfabetismo. ¿De la salud, por ejemplo? No, analfabetismo. ¿Estamos mejor hoy en el 2025 que en el 2019? Están todas las estadísticas y el presidente las presentó. Pero la CEPAL dice lo contrario. La CEPAL dice que están un 6%. Ahora tenemos transporte escolar que antes no teníamos. Ahora tenemos mayor cobertura escolar. Ahora tenemos programas más formados. Ahora tenemos... A mí me gusta hablar de los indicadores internacionales. Las pruebas mundiales dicen que la República Dominicana, aunque ligeramente, ha avanzado. Un paso adelante siempre será mejor que como estábamos antes. Sin cobertura. En el 28 aquí se está organizando este país con elecciones antes de tiempo. ¿Cómo así? Prácticamente. Ya los partidos están. Estamos en campaña. Inclusive al PLD ¿Y cuándo no lo han estado? ¿Y ustedes cómo que están organizados? Porque tú como que no te defines claramente. Ya Abinader no es candidato. No, yo estoy definido. Hace tiempo. Yo estoy muy el coordinador de la vicepresidenta. Yo comparto... ¿Pero a ustedes? No, pero tú lo sabes. Ahí él tiene una tú no boca. quieres chichar. Tú no quieres chichar. Un grandísimo. Tú no como quieres él, chichar. Tú no quieres chichar. Dime a ver. No, yo comparto el proyecto de la compañera Raquel Peña. La compañera. Con la compañera Raquel. Se oye del PRM. La compañera. Espérate tú. Como un proyecto. Que se oye del PRM. Pero por supuesto. Él es miembro de la dirección ejecutiva y ha sido la compañera de gobierno del presidente Luis Abinader desde el año 2020. Yo comparto pero con el alambre. yo comparto una visión de continuidad del legado del presidente Luis Abinader, de profundización del legado y, digamos, de expansión de todo eso que ha hecho el presidente Luis Abinader más allá de la ley. Pero es un acto fuera de la ley. Ahora bien. Porque ella hizo un acto presentando el equipo de campaña presidencial. ¿Cuál acto? ¿O en Santiago? No, por Dios, no son que no? Pero yo soy el que... Pero tú eres el vocero. No, es que eso no se ha hecho. Perdón, ¿tú eres vocero o director organizativo? Yo estoy trabajando con ella la construcción de lo que debe ser esa estructura política. Ahora bien, eso no ha ocurrido y el presidente también se expresó. Recientemente incluso lo hizo verbalmente y lo hizo también por un tuit, o sea, por escrito. Ella debe coger una licencia. Y cuando el para presidente escribió, el presidente habló claro. Y yo soy un hombre de Luis Abinader. Ella electa. Nosotros, mira, ni ella ni yo soy fundador del proyecto de Luis Abinader. José Lalulo sabe que yo iba a la Z ya hace muchísimos años. Cuando el proyecto de Luis Abinader era un proyecto incipiente. En toda esa foto blanco y negro. Bueno, ahí estoy yo, con un proyecto que tenía todavía menos de un 2%. Yo estaba ahí. Entonces, mi proyecto, el proyecto Adolfo Pérez, el proyecto... ¿A la presidencia? No, el proyecto mío, el que yo creo de República Dominicana, el proyecto de país, el proyecto político con el cual yo me identifico es el proyecto del presidente Luis Abinader. Pero ya no va. Que es el proyecto, sí, pero es el proyecto que está en marcha, el proyecto que está en construcción, que se ejecuta en el presidente. Él no va, pero sigue siendo presidente. Y lo seguirá siendo hasta el 16 de agosto. Y la vice tiene que seguir... 2028. La vice tiene que seguir inaugurando obras siendo precandidata. Yo lo que creo es que el presidente fue enfático, que el presidente fue claro y el presidente nos trazó la pauta de que nosotros tenemos que enfocarnos en la gestión de gobierno, que tenemos que enfocarnos en resolver los problemas de la gente. Y además, es algo, digamos, que es muy simple. Pero eso no se parece a ti, Adolfo. No, lo que más porque tú creciste con Wellington Arnón, creciste con Faride, creciste Yayo. con el Yayo, creciste con esos jóvenes, con esa dirección joven. Con Carolina, que te lleva un chin de años, pero crecieron también ahí juntos. ¿Y por qué tú te alías con la vice y dejas tu generación atrás, la tuya? Yo te reitero, Greimer, que yo crecí con mis amigos, que tú lo has mencionado. Te estudiaron juntos. Pero yo me desarrollé sobre el manto de las ideas de Luis Abinader. Cuando yo llegué al proyecto de Luis Abinader, cada una de esas personas que tú has mencionado... ¿Tus amigos? Sí, mis grandes amigos. Yo los vi llegar a cada uno de ellos al proyecto de Luis. Yo estoy con Luis. Yo estoy con Luis. Que tú lo viste llegar. Yo estoy con Luis. Oye, yo estoy con Luis. Primero que Yayo, dijo él. Bueno, yo estoy con Luis Abinader desde el inicio de su proyecto político. Y lo que te quiero decir es que mi líder político es Luis Abinader. Y él te dio instrucciones. Y las ideas que yo comparto, las ideas de país por las cuales yo lucho, por las que luché cuando estábamos en la oposición y por las que lucho cada día en el gobierno, son las ideas que materializa el gobierno del presidente Luis Abinader. Y entonces yo debo estar, yo no estoy condicionado, porque la amistad es maravillosa. Esa es la candidata de Luis. Y yo respeto la amistad y respeto a mis amigos. Ahora bien, yo valoro en gran medida el esfuerzo que hace el presidente Luis Abinader por transformar este país. Mi compromiso con el presidente, y seguiré a su lado hasta el final. Yo he dicho que soy Luisita y seré Luisita hasta el final de mi vida política. Y Emilio. Tú sabes que antes de tu llegada estábamos hablando de los cambios que siempre se hacen para agosto. Entonces, mi última pregunta es, del director de SENASA, Mario Lama, del Seguro Nacional de Salud. Del SNS. No, del SNS. Del Servicio Nacional de Salud. Sí, así es. Entre el director del SNS, Mario Lama, el director de SENASA,
Santiago muy Jacín eficiente. y el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, ¿a cuál tú destituirías? No, pero por Dios. En Pero por Dios, esa pregunta, proceso. no. Ay, Son excelentes todos, son mis amigos, son grandes servidores Tú le estás públicos. tirando un lazo. Yo creo que responda. la facultad de nombrar o de destituir o de remover funcionarios es una facultad constitucional del presidente de la República. ¿Tú piensas que los tres han hecho una buena Yo pienso gestión? que el presidente, sí, claro que sí, excelente gestión. Ellos y todo el gabinete de salud ha hecho un trabajo maravilloso, formidable. Los actuales e incluso también los que salieron, como por ejemplo el doctor Daniel Rivera, que ahora es senador, fue un gran ministro de salud pública también. y Plutarco. Y yo no soy, ¿quién soy yo para decirle a un presidente a quién debe poner o a quién debe quitar? Ok. Yo soy un simple soldado del presidente Luis Abinader. Fito Pérez. Mi trabajo es acompañar al presidente a hacer un mejor gobierno cada día en beneficio del país. Ya los cambios del gobierno, el presidente sabe y nos conoce a cada uno de nosotros. Luis Abinader, el presidente Luis Abinader sabe lo que tiene que hacer para que este país cada día marche mejor. Ok. Mira, José La Luz, te pido permiso para algo. Dale. Ten Pero cuidado. que sea breve, Presidente- hermano, que sea breve. Presidente Luis Que sea Abinader. breve, hermano. Presidente Luis Abinader, fui su coordinador en 2006 cuando aspiraba a senador en la provincia de Santo ¿Tú? Domingo. Sí, yo ¿Cómo fui- va a ser? Sí, sí. Ni sí, él, sí, ¿quién es? sí. Y fui jefe de campaña de don Víctor Gómez Bellé cuando aspiraba a senador también, que lo sustituyó a él, en la Alianza Rosada. Por eso es el tema. Presidente Luis Abinader, nunca le pido un favor, públicamente se lo voy a pedir. Mándeme más a menudo a Fito Pérez, a Guido Gómez Mazara, a Yayo, que son verdaderos exponentes de su obra de gobierno. Yo no lo puedo hacer todo yo solo. Ahora bien. Oh. No, espérate. Adolfo Pérez.